Bueno, como decía antes, primero presentarme, soy Jonathan Molina, llevo 15 años trabajando en este sector, primero en una empresa multinacional americana y los últimos ya casi 10 años en Ofita. En estos 15 años la verdad es que nunca me había enfrentado a una situación similar a esta, ¿no? En la que prácticamente todos nuestros clientes pues, hayan tenido que verse forzados a teletrabajar durante mucho tiempo. Yo creo que es algo nuevo para todos, ¿no? En algún caso sí que había conocidos que teletrabajaban, nosotros mismos de vez en cuando, pero de una forma masiva como esta no lo habíamos vivido nunca, ¿no? Y esto nos ha llevado a una situación en la que nos hemos dado cuenta que la mayoría de nuestras viviendas no está preparada para el teletrabajo, porque no tenemos el mobiliario adecuado. Además, también venimos arrastrando problemas de sedentarismo, ¿no? De la sociedad actual y el tipo de trabajo que tenemos, que provocan pues, riesgos laborales, a pesar de que aparentemente nuestro trabajo, un trabajo de oficina, el que muchos de nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí conectados tenemos, pues aparentemente no tiene muchos riesgos, pero sí que los tiene, ¿no? Así que este webinar tiene como objetivo el dar algunas sugerencias prácticas, consejos que nos ayuden a evitar esos riesgos y a tener mejor salud, a pesar del tipo de vida que tenemos. Sobre todo en la forma en la que trabajamos y cómo nos sentamos. También muchos de vosotros nos estáis comentando que os estáis planteando el hecho de adquirir, bien de forma directa o bien a través de vuestras empresas para las que trabajáis, mobiliario para vuestra casa, ya que parece que esto del teletrabajar ha venido para quedarse en muchos casos. Pues bueno, también daros sugerencias prácticas que os ayuden a elegir una buena silla, que es un elemento fundamental a la hora de sentarnos a trabajar y a introducir datos en un ordenador. Así que voy a empezar a compartir la pantalla para que veáis la presentación. Y en principio, pues ahora ya deberéis estar viendo la primera página de la presentación. Sentarse bien y sentirse bien. Bueno, como os decíamos, rara vez se relacionan los temas de prevención de riesgos laborales con oficios como el de un oficinista, ¿no? A veces cuando uno piensa en riesgos laborales, pues piensa en trabajos mucho más complejos que el nuestro, ¿no? O con más riesgos, como puede ser trabajos verticales en altura o cosas así. Pero lo cierto es que nosotros, los que trabajamos en oficina, también estamos expuestos a riesgos. ¿Por qué? Porque pasamos muchas horas sentados en la misma postura y eso es dañino para la salud. Fijaos, las malas posturas y el excesivo sedentarismo en números indican lo siguiente, y es que el 50% de los trabajadores que trabajamos en oficina o trabajamos sentados frente a un ordenador, en algún momento, o si nos preguntaran ahora mismo, la mitad de todos nosotros diría que tiene dolor de espalda. Eso es una estadística real. También si nos preguntaran si en algún momento, aunque ahora no lo tuviéramos, el dolor de espalda, si en algún momento lo hemos sentido, el 80% diría que lo ha sentido alguna vez. Y el 20% diría que tiene dolor crónico. Las zonas más afectadas por las posturas pues, son las siguientes en porcentajes. El 17% manifestaría que tiene dolor en brazos y piernas. El 24% de aquellos que manifiestan tener dolor dirían que lo sienten en el cuello y en los hombros. Un 26% diría que en la zona de los ojos. Un 29% en la zona lumbar y un 18% en la zona dorsal y en la zona de la cabeza. Evidentemente esto tiene unos costes asociados porque estos dolores no salen gratis. Fijaos, son 6.000 millones de euros al año en España los que nos gastamos en medicamentos, tratamientos y en bajas laborales. Ahora mismo los problemas causados en la espalda son la segunda causa de absentismo laboral y la tercera causa de incapacidad en menores de 45 años. Quizás al haceros pensar en estos datos, algunos de vosotros estáis notando que tenéis algún dolor en este momento, ¿no? Bueno, pues vamos a ayudaros a identificar la causa por la cual podéis tener estos dolores. Por ejemplo, si sentís dolor en el cuello, generalmente esto tiene que ver con la colocación del ordenador o la altura del plano de trabajo, lo que sería la altura de la mesa. Lo idóneo es que la pantalla a la que estáis mirando la mayoría del tiempo esté a la altura de los ojos. Si no es así, por ejemplo, muchos ahora estamos trabajando con un portátil,
El portátil generalmente está apoyado en la mesa y ¿qué sucede? Pues que la vista la tenemos hacia abajo y el cuello está girado. Eso genera dolor al cabo del día o al cabo de muchas horas de trabajo. Si notáis dolor en la parte de los hombros, en la parte alta de la espalda, esto suele tener que ver con cómo usáis el teclado y el ratón. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, lo que sucede es que no apoyamos el brazo al escribir en el teclado y entonces hace que el teclado lo tengamos en vilo y por lo tanto, esto provoca que tengamos los hombros con un dolor y bueno, que al final la situación sea compleja de sostener, ¿no? Y que genere lesiones en los hombros y en la zona alta de la espalda. En la posición de la pelvis también es importante. Si notáis en la zona baja de la espalda dolor, esto suele ser porque uno no está bien sentado y no está apoyando toda la espalda en el respaldo. Si notáis dolor en las muñecas o en las manos, esto viene pues dado porque generalmente tenéis el teclado alto o no estáis colocando los brazos de forma recta, de tal manera que introduzcáis los datos pues, en una postura cómoda para los brazos y las muñecas. ¿Cuál sería la postura ideal y saludable? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el ejercicio de sentarse debe ser un ejercicio consciente. Uno no se debe dejar caer en la silla. Debe intentar hacer un ejercicio consciente para sentarse bien. Y lo que primero que deberéis notar, independientemente de la silla que tengáis, es que tenéis que tener la columna bien apoyada en el respaldo. Preferiblemente de forma recta. Toda la columna apoyada, desde la parte inferior hasta la parte superior. Los brazos también deberían estar apoyados y es bueno que los giremos de vez en cuando. Pasamos muchas horas introduciendo datos en un teclado, pero es bueno que volteemos los brazos en ocasiones. Y que o bien los apoyemos en los brazos de la silla, si estos son regulables, o bien que los apoyemos en la mesa, pero nunca que los mantengamos en vilo. Respecto al ángulo que deberíamos tener respecto a la espalda con el muslo, lo que es el fémur, lo aconsejable es que mantengamos la mayoría del tiempo un ángulo de 90 grados respecto al tronco. Lo mismo sucede con el ángulo entre el fémur y la pantorrilla, también debería ser de 90 grados. Es decir, al final, lo que es la zona de la tibia, el peroné, la pantorrilla, debería estar formando un ángulo de 90 grados con nuestro fémur y también con el suelo. Estarían perpendiculares al suelo. Las piernas no deberían cruzarse, aunque lo hiciéramos en breves segundos, por cambiar de postura está bien, pero la mayoría del tiempo las piernas deberían permanecer un poquito abiertas y al mismo nivel de las caderas. Y por último, lo que es el ángulo del pie también debería formar un ángulo de 90 grados con la pantorrilla. Respecto a las manos, bueno, pues aquí os tenemos que decir lo siguiente. Las manos deberían mantenerse las muñecas extendidas, un poco como aparecen aquí en la foto, y los antebrazos en posición horizontal. Pero esta foto no es la foto idónea de trabajar. Fijaos, aquí hay un fallo en cómo está trabajando este modelo de la foto. Las manos y los dedos están relajados y eso está bien, pero si dais cuenta, los brazos los tiene en vilo, no los tiene apoyados en nada, ni en un reposabrazos de una silla, ni siquiera en la mesa. Eso genera que al final estén generando una carga de trabajo en la zona alta de la espalda, en los hombros, y eso va a provocar dolor e incluso lesiones con el paso del tiempo. Bueno, ¿qué importancia tendría elegir una buena silla con respecto a las molestias? Pues, fijaos, el 60% de las dolencias musculares de espalda que tenemos, brazos, hombro, cabeza, se podrían eliminar si elegimos una buena silla de trabajo. El 60%. Así que la silla tiene un impacto muy importante en lo que hagamos. Deberíamos elegir una silla ergonómica que evite dolores, enfermedades, que además contribuya a crear estados psicológicos saludables. Esto reduce nuestra fatiga, mejora nuestro bienestar y aumenta nuestra motivación. Y estas tres cosas, al final, tienen un efecto claro y es que somos más productivos, más eficientes. Así que, entrando en cómo debería ser una silla, si estáis pensando en comprar una silla, os animamos a que vayáis de arriba hacia abajo, ¿no? y vayáis fijándose en los siguientes factores. Por ejemplo, respaldo. El respaldo debe ser un respaldo lo suficientemente grande como para que apoyes toda la espalda. Tiene que tener una anchura adecuada porque debe permitir movilidad en los brazos. Un respaldo excesivamente ancho tampoco sería lo idóneo, ¿eh? Debe tener una anchura adecuada para permitir cierta movilidad. La curvatura del respaldo también tiene que ser adecuada porque debe provocar que la columna
tenga la doble S adecuada y no una postura que no sea ergonómica. Es preferible que la silla tenga una regulación lumbar. Si no tiene ajuste de respaldo en altura, pues que la silla tenga un ajuste para la regulación lumbar, tanto en altura como en profundidad, en un ajuste mínimo de unos 5 centímetros. Respecto al asiento, el asiento debe ser mullido, tiene que tener la firmeza adecuada y la curvatura perfecta. Fijaos, en esta silla que sale en la foto, con el asiento azul, veis que el final del asiento, en lo que sería la parte más delantera del asiento, que estoy señalando con el ratón, tiene una curva. ¿Esa curva qué permite? Pues permite que al final la circulación de la sangre fluya. Si eso acabara de forma abrupta o en un ángulo excesivamente pronunciado, seguramente se nos cortaría la circulación de la sangre y ese es uno de los mayores problemas del sedentarismo, ¿no? Que no se favorezca la buena circulación sanguínea. Evidentemente no todos tenemos la misma altura, así que el asiento debería permitir una regulación en profundidad, que se echara hacia adelante y hacia atrás. Como decíamos, todos somos diferentes y lo que se pretende es lo siguiente. Por un lado, que apoyemos suficientemente los muslos en el asiento, pero también que apoyemos bien la espalda en el respaldo. Si un asiento es muy grande, está bien para una persona alta, pero quizá una persona bajita le impediría a ese asiento muy grande poder apoyar bien la espalda en el respaldo. Así que la idea de que el asiento sea regulable en profundidad es algo que deberéis observar a la hora de elegir una silla. Hemos hablado del respaldo, hemos hablado del asiento, pues llega el elemento clave que realmente creo que distingue si una silla es buena o no. Y es la posibilidad de que la silla os dé dinamismo, es decir, que no esté fija en la misma postura constantemente. Esto es lo que los fabricantes llamamos el mecanismo sincro. El mecanismo sincro es el que permite que el respaldo oscile en coordinación con el asiento, de una forma sincronizada. Generalmente, pues por cada grado que se mueve el asiento hacia atrás, en esta inclinación, el respaldo suele moverse 2 o 3 grados, que es lo adecuado a nivel ergonómico. ¿Esto qué permite? Pues permite que variemos la postura, permite variar el ángulo, permite dinamismo y mejora la salud, porque lo malo del sedentarismo y lo malo de estar trabajando frente a una mesa y un ordenador es que pasamos demasiadas horas en la misma postura y ese es el problema para el organismo. Así que una silla que nos permita cierto dinamismo, movernos hacia atrás o hacia adelante, nos ayudará a evitar este problema. Otro elemento clave de la silla son los brazos, el reposabrazos. Aquí hay muchos. Desde un brazo fijo, si elegís una silla al comprarla, un brazo fijo, pensad que realmente os podéis apoyar bien en ese brazo para introducir datos en un teclado. Si no, deberéis buscar una silla que tenga los brazos regulables. Las regulaciones mínimas son las de altura del brazo, sería lo que llamamos 1D, pero también hay otro tipo de regulaciones como la 2D, 3D e incluso 4D. ¿Qué nos permiten esas regulaciones? Pues aparte de mover el brazo en altura, moverlo en anchura, moverlo en profundidad e incluso moverlo en giro como aparece en la imagen. Respecto a la base, pues si hablábamos antes de dinamismo, es decir, que lo que pretendemos es movernos aunque estemos sentados, sería muy bueno que optéis por una silla con una base con ruedas. Si tiene una base con ruedas, preferiblemente que sea giratoria, de 5 radios. ¿Por qué? Porque eso ayuda a dar estabilidad a la silla y aunque te inclines con el respaldo hacia atrás del todo, evites poder caerte, ¿no? La silla tiene que tener en ese sentido los certificados de calidad suficientes como para evitar un accidente, ¿no? En casa. También muchas de las sillas de oficina tienen un sistema de autofrenado, es decir, cuando sienten que alguien está sentado en ella es cuando la silla se puede mover, las ruedas se mueven, pero mientras tanto no. ¿Por qué? Eso evita que cuando uno se va a sentar, pues a lo mejor si no está todavía apoyado en la silla y tiene ruedas, que la silla se mueva y que uno se caiga al suelo. Eso es un sistema de seguridad interesante que podéis comprobar si la silla lo tiene o no. Por último, decir que es importante que elijáis buenos acabados. Generalmente cuando estamos pensando en comprar una silla para nuestro hogar, pensamos en algo que pegue con la decoración que tenemos en nuestra casa y eso está bien, pero pensad en algo más. Pensad en que sean elementos naturales como lana, transpirables, los tejidos, que el respaldo quizá pueda ser de malla para que sea más transpirable, porque al final pasamos muchas horas sentados y si elegimos tejidos sintéticos o incluso pieles, a veces lo que se produce es excesiva sudoración y una sensación de incomodidad. Así que tejidos naturales como la lana y mallas
sintéticas pero microperforadas en el respaldo contribuyen a la transpiración y a una sensación de mayor confort. Bueno, si resumiéramos un poco y estáis pensando en comprar una silla, ¿qué os diríamos? Bueno, pues pensar en una silla que os permita el dinamismo, que os permita la movilidad, el giro, las ruedas, el respaldo con un sistema sincro adecuado. Y luego que se adapte a ti, que se pueda regular en altura, que tenga regulación lumbar o del respaldo, que tenga regulación de profundidad de asiento y regulación para la altura de los brazos y que podéis apoyar los brazos mientras estáis introduciendo datos. Dicho todo esto, inevitablemente, y aunque tengáis una silla magnífica, una silla muy buena, no es bueno permanecer mucho tiempo sentado en una silla. En la última infografía de esta presentación, lo que os animamos es que si trabajáis con un ordenador introduciendo datos, es importantísimo que os levantéis de vez en cuando. Cada 45 minutos podéis poneros un reloj, quizá un cronómetro, una cuenta atrás en el móvil, que os salte una pequeña alarma y que os avise de que lleváis 45 minutos trabajando. Esto es especialmente interesante cuando tenéis una silla muy cómoda y muy ergonómica, porque a veces se os olvida, o se nos olvida. Pasamos horas trabajando y ni siquiera nos hemos levantado unos minutos. El que nos pongamos una alarma y que nos avise cada 45 minutos para ponernos de pie y cambiar de postura es tremendamente útil para favorecer la circulación y la salud. Ajustar vuestra silla en condiciones. Muchos quizás tenéis sillas que desconocéis todos los mecanismos que tienen y que pueden adaptarse mejor a vuestro cuerpo. Lo que os decíamos antes, no os desploméis en la silla. Sentarse debe ser un ejercicio consciente. Debéis pensar cuando os sentáis, oye, estoy apoyando bien la espalda, estoy apoyando bien la pierna, he regulado la silla a la altura adecuada para que quede en un ángulo de 90 grados, lo que es el tronco con el fémur y lo que es la pierna con la zona de la pantorrilla. Pues hacerlo conscientemente os ayudará a permanecer en una postura ergonómica y adecuada. Y como decía, es importante el dinamismo. Si tenéis mecanismo sincro en la silla, es mejor que dejéis el respaldo desbloqueado y que mováis la espalda de vez en cuando, aunque estéis sentados. Y para favorecer el dinamismo, y aunque todos tendemos a la comodidad y a ponernos las cosas a mano, es bueno que cosas que necesitéis de vez en cuando las alejéis de vuestro puesto de trabajo. Es decir, si os habéis puesto una botellita para beber agua, por ejemplo, o un café o algo, no os dejéis tan cerca del alcance de vuestra mano. Ponerlo lo suficientemente lejos de vosotros como para que os tengáis que levantar a por ello. Eso os obligará a levantaros de vez en cuando y pues así favorecer la ergonomía y evitar pues, los riesgos laborales que decíamos antes. Voy a dejar de compartir ahora la presentación y en principio ahora deberíais estar viéndome de nuevo. Bueno, espero que haya sido útil este webinar, que os hayamos dado consejos prácticos. Si alguno tiene alguna pregunta, podéis publicarla y así yo iré contestando. Sí, aquí veo una pregunta, dice lo siguiente, dice, yo tengo muchos problemas de espalda a raíz de 2 accidentes que he tenido y llevo mal tanto las cervicales, dorsales y lumbares. Para estos casos, ¿algún consejo más? Bueno, evidentemente, si estos consejos son prácticos para cualquier persona que no haya tenido lesiones, pues evidentemente para una persona que ya arrastra una lesión por algún otro problema, mucho más necesarios. Piensa en una silla que tenga reposacabezas y un reposacabezas regulable, porque si has tenido problemas en cervicales y dorsales, quizás solamente con una silla que solamente te cubra el apoyo de la espalda no sea suficiente, Pero en cualquier caso, la silla que elijas debe permitirte o bien regular la altura del respaldo o bien regularte el apoyo lumbar. También es muy importante que tenga regulación de profundidad de asiento. Desconocemos tu altura, pero el hecho de que puedas apoyar suficientemente bien la pierna en el asiento y suficientemente bien la espalda en el respaldo, te evitará muchos problemas. También, si tienes problemas de cervicales, piensa en cómo usas el teclado y el ratón. Lo que decíamos antes, es importante que el brazo lo tengas apoyado cuando estás escribiendo y que no notes que el músculo del hombro, de la cervical, está tenso mientras estás escribiendo. Debería estar relajado porque el brazo lo tienes apoyado. Si no es así, te estarías provocando lesiones.
Bueno, evidentemente las sillas de Ofita tienen muchas ventajas, ¿no? Porque cualquier silla que Ofita lance al mercado, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué ventajas tiene las sillas que fabrica Ofita? Bueno, cualquier silla que Ofita lanza al mercado tiene los requisitos no solo mínimos, sino máximos estándares de calidad del mercado. Es decir, nos preocupamos de que tengan todas las regulaciones que hemos indicado en este webinar. Así que si elegís una silla de Ofita, ya podéis dar por hecho que todas estas regulaciones que hemos dicho, la silla la va a tener, que va a tener todos los certificados de calidad necesarios para que no podáis sufrir un accidente y también en dos sentidos, que la silla sea ergonómica, que aguante diferentes pesos, independientemente de cómo seáis. Tenemos sillas certificadas hasta para aguantar a personas de 150 kilos. Y también, pues ahora que estamos todos mucho más concienciados con el medio ambiente, las sillas que Ofita pone en el mercado están pensadas y ecodiseñadas pues para que desde el principio de su fabricación se vea que los materiales que se usan sean sostenibles, que al final de la vida útil de la silla un gran porcentaje de los materiales, prácticamente todos, puedan ser reutilizables en otros usos. Así que eso es algo también a tener en cuenta. Evidentemente, hay muchas sillas en el mercado y es bueno elegir una empresa de calidad como puede ser Ofita pues para asegurarnos de que la silla que estamos eligiendo tiene todas estas normativas, las cumple y es una silla adecuada a nivel nuestro para nuestra salud. Bueno, pues creo que hasta aquí. Os damos muchas gracias a todos por la atención prestada, por haberos conectados a este webinar. No queremos robaros más tiempo, sentimos las dificultades técnicas que hemos tenido y como hemos visto el interés que hay, volveremos a repetir este webinar, quizá con otra plataforma que no nos dé este problema y os anunciaremos debidamente, como decía nuestro responsable de marketing, cómo lo haremos y a través de qué canal. Muchas gracias a todos.